¿No? ¿Estamos? ¿Cuánta gente hay conectada? ¿Cuánta gente? Sí. 28. Bien, ¿eh? Perfecto. Bueno, ¿podemos empezar? Dame un ¿Estamos segundo grabando? que ahora... Sí, justamente, espérame. Está toda su familia también. Bueno, ya estamos por empezar, ¿eh? El Twitter del comité está creciendo. En cualquier momento lo pasamos por Facebook. Intramed, eso es. ¿Eh? Intramed. Intramed me pegó un buen. Bueno, ¿estamos transmitiendo? ¿Está todo en orden? Bueno, perfecto. No está... Bueno, ¿qué tal a toda la audiencia? Acá desde el Comité de Neumonología Crítica vamos a tener una conferencia dictada por el doctor Alejandro Violi sobre decanulación, una visión endoscópica. El doctor Violi es médico especialista en terapia intensiva y neumonólogo y tiene amplia experiencia en endoscopía, ventilación mecánica, destete y otras habilidades ocultas. Así que bueno, Damián, todo tuyo. Bueno, la convocatoria hoy es intentar tratar de hablar de esto de decanulación que parecía cada vez más que incluye a nuestro trabajo en terapia intensiva. Si esto es porque se está prolongando el paciente y se sostiene en terapia intensiva, si esto es porque nuestras tareas también ahora están incluyendo rehabilitación o cuidados crónicos, que es algo nuevo que está apareciendo de los pacientes que sobreviven. Así que lo que quería era mostrarles mi opinión, por dónde estoy pensando, pero desde la visión de un endoscopista. Lo primero que quiero dejar en claro es, tenemos que aceptar que hay visiones universales, donde uno a un trabajo epidemiológico le pide saber cuál es la tasa de extubación, de éxito, de fallo, la tasa de traqueostomía y la tasa de decanulación, y quiere tener una visión del universo de lo que está pasando en todos los pacientes que ventilamos. Después hay una visión grupal, y entonces lo que uno quiere saber es si ese grupo que tiene éxito o que falla tiene características especiales y le pide predictores. A ver, ¿me puede decir cómo yo puedo hacer algo con el paciente singular, que es el que yo tengo en la cama? Bueno, ahora sobre ese paciente singular es el que quiero que charlemos, porque yo estoy detrás del que falla. Yo no estoy tratando de estudiar a aquel que le va bien por ahora, sino yo veo y lo que me consulta y lo que comúnmente tengo que ver es el paciente que falló, el que falla a la decanulación. Así que entendiendo esto, de que son diferentes visiones lo que uno puede tener de la decanulación, también puede poner algo más de condimento en esto, que tenemos que entender que hace 50 años o más hay ventilación mecánica y que no solo creció la población, pero en miles de habitantes, y podemos decir millones, sino que aparte los cuidados de estos pacientes se han hecho masivos, se han hecho mucho más populares, y esto ha hecho de que haya más gente, esa gente se enferma, esa gente se cuida, se sostiene y aparecen mayor cantidad de pacientes ventilados. Esa mayor cantidad de pacientes ventilados nosotros le hemos puesto algún tipo de conocimiento, como por ejemplo que hay que traqueostomizarlos, después de traqueostomizarlos de que hay que hacerlo precoz o tardío. Así que lo que quiero decir es que nosotros estamos ante una cantidad mayor de pacientes que fallan, porque no es que aumentó la tasa, sino lo que sucede es que hay más pacientes que todos vemos, porque hay más población y más se cuidan. Entendido esto, yo lo que quiero decir es que tendríamos que entender que cuando vamos a hablar de decanulación, lo tenemos que ver en una línea de tiempo. Así que la línea de tiempo es de la vía artificial, no es decanular. La línea de tiempo del paciente que está con una vía artificial tiene antecedentes. Si esa persona es mayor de edad, si esa persona es parkinsoniana, si tuvo eventos neurológicos, si es diabético,
si ha tenido alguna internación previa, que comúnmente en terapia intensiva, en los primeros momentos y a veces durante la internación, no tenemos esos datos y a veces no nos interesa saberlos. Así que para llegar a decanulación nosotros tenemos que primero haber intubado al paciente, después haberle hecho una traqueostomía y después pensamos en traqueostomizar, donde esto es un punto fino, una foto, un punto donde confluye, que queremos saber si el paciente lo podemos decanular y entonces aparece, veo si maneja la saliva y veo si tiene permeabilidad de la vía aérea. Así que vamos con la intubación. ¿Por qué la intubación? Vuelvo a decir, para poder hablar de decanulación tenemos que entender qué paciente llega traqueostomizado y lo vamos a decanular. Así que los pacientes que llegan a traqueostomía para decanular son pacientes que probablemente ya tengan un fallo. Pueden haber estado mucho tiempo ventilados, pero pueden haber tenido fallos. Entonces, en esta foto, lo que yo quiero mostrar es un paciente que se extuba controlado la segunda vez, después de un fallo extubatorio, y este fallo de extubación demostró que tenía engrosadas las cuerdas vocales, que tenía las cuerdas vocales abiertas, pero lo más importante que uno puede ver acá, no solo esta lesión que es habitual y que todos los pacientes que están intubados la tienen, esto no es una característica del fallo que tenga una lesión, sino la hipotonía laringea. Y esto es lo que quiero mostrar, cómo la simple saliva ya estaba ingresando por los aritenoides. Y esto habla de esta hipotonía de una laringe que ha estado no funcionando. ¿Cómo solucionaron esta complicación? Porque hubo que reintubarlo, se traqueostomizó. Así que la traqueostomía es la solución de dividir el tiempo del paciente y dejar que su situación clínica lleve un ritmo, un tiempo, pero la laringe la pongamos a descansar. Tal es así de que 2 semanas después se decanula y lo que uno encuentra es la diferencia en el comportamiento de la laringe. Las cuerdas vocales también se han desinflamado, pero lo más importante es que uno ve que ahora tiene una laringe más alta, más erguida, con más tono, y obviamente la saliva tiene la capacidad de ir a los senos piriformes. Lo otro que uno puede encontrar y que yo estoy viendo mucho más, y uno lo veía descrito, que en los fallos de extubación está la pseudomembrana incorporada, que uno no lo tiene, y probablemente cuando reintuba a los pacientes cura parcialmente a la pseudomembrana. Esta pseudomembrana se ve en las extubaciones de los pacientes que tienen hasta menos de 7 días. Así que, ¿qué nos está diciendo la pseudomembrana? De que hay una traqueitis, de que hay una respuesta local al tubo endotraqueal y probablemente a las secreciones que tiene. Y probablemente también haya pacientes que yo los extubo y anda bien y no puedo distinguir qué es. Pero lo que quiero decir es que cuando uno intuba al paciente, probablemente de ahí yo ya vaya entendiendo por qué un paciente termina en traqueostomía. Algo le pasó. Algo pasó para que este paciente falle. Si uno recuerda el destete, los fallos de destete o los destetes dificultosos o prolongados, lo que nos está diciendo es que el paciente está más grave, porque se muere 25%. No el 5% del destete simple. Los fallos de extubación se mueren más. Bueno, por algo falla, algo está teniendo que te dice que es un paciente más difícil. Por lo tanto, cuando yo veo un traqueostomizado, tengo que pensar que este paciente es más complejo. ¿Es así o no es así? Bueno, no me queda claro, porque cuando uno comienza a hablar de traqueostomía, en la actualidad hay preguntas: quirúrgica o percutánea, precoz o tardía, asistida o laringodirecta. Si es asistida, con ecografía, con fibrobronco. Ya uno no sabe. Cuando pide una traqueostomía genera 4 preguntas. Cada vez más complejo es pedir una traqueostomía. Sobre la traqueostomía quirúrgica y percutánea, ¿cuál es el concepto que tenemos todos? ¿Cuál es mejor, la quirúrgica o la percutánea? La percutánea. ¿Y por qué es mejor la percutánea que la quirúrgica? Menos infección local. ¿Me interesa para decanular? Sí. Que pueda cerrar el estómago sin una infección. Pero bueno, podríamos poner. Lo otro, infección local, que saben, ¿no? El porcentaje diferente es estadístico entre muchas diferencias, pero bueno, sí, pongamos. ¿Qué más? ¿Qué diferencia hay?
igual siempre es importante la condición del paciente, la anatomía. Pongamos que son pacientes iguales y vos tenés que elegir. Es decir, yo elijo percutánea porque a mí me dicen que tiene menos infección, que es más rápida, que es menos costosa, cuando los costos te interesan. ¿Qué más? Creo que, digamos, todos podemos coincidir en que la percutánea necesita un equipo entrenado, pero se puede hacer de manera más rápida que una quirúrgica. En decanular, ¿me interesa eso? Y no sé si está muy estudiado, eso me podés decir vos. Si la quirúrgica, por ejemplo, Si vos tenés que mejor elegir, sostén. ¿qué elegís? ¿Quirúrgica o percutánea? Yo hago percutánea. Porque la haces. Pero si tenés que elegir. Quizás si yo tuviera que elegir, asistida por fibrobroncoscopía, percutánea o quirúrgica, quizás más percutánea estaría... Bueno, En los predictores de decanulación no ha sido diferente. Claro. bueno. A ver, técnicamente, ¿qué diferencia hay entre la percutánea y la quirúrgica? La percutánea dilata. Depende de qué técnica, digamos, vos con la pinza de Grills vas debridando, no vas dilatando tanto hasta que llegas a la tráquea, donde ahí sí generás una dilatación controlada, pongámosle, a diferencia de cuando vos usás quizás una dilatación por el Rhino Blue, que ahí sí vos dilatás de manera ciega, digamos. O sea, técnicamente lo que uno dice es, dilato, llego, de alguna forma yo llego a la tráquea. No haciendo una exploración ni haciendo un agujero grande, que es el que se infecta. Yo llego de alguna forma muy chiquita a la tráquea, a veces sin ver. Y por una técnica, punzo y dilato, que es lo que vos decís, dilatás la tráquea. ¿Qué dilato? La tráquea. Bueno, la tráquea que yo dilato, ¿cómo está conformada? Uno lo que trata igual es no romper el anillo. Y no romper el cartílago, porque ahí es donde... Bueno, ahí nos vamos a quedar. Entonces, ¿cómo es la quirúrgica? La quirúrgica explota, claro, explora y cuando llega a la tráquea, que la ve, corta el cartílago, lo retira, o hace la ventana, lo retira y aparte hace el anclaje, que digamos que ese es un beneficio tener un anclaje que a la percutánea no. Pero la percutánea dilata. ¿A qué llamamos dilatar? Desgarra. Desgarra. Técnicamente desgarra la membrana entre los dos anillos. Eso es lo técnico que uno hace. Bueno, entonces aparece esto, yo tengo que elegir. Bueno, a ver, si yo necesito traqueostomías rápidas, baratas, que se hagan en la cama de terapia intensiva con 10 de PIP, obviamente prevalece entrenar al grupo, porque es percutáneo, se hace con técnica de Zehninger, igual que la vía central, igual que el Q. Bueno, entonces el médico se va a poder formar y hace percutáneo. La quirúrgica es como que nos meten miedo porque nosotros no somos cirujanos, no conocemos el ritmo de la tiroides, nos metemos por lugares donde hay vaso y no reconocemos, entonces no exploramos nada. A ciega le ponemos una aguja y se la clavamos. Así es la percutánea. Entonces, genero este planteo y esta discusión es, ¿qué tiene que ver con decanulación? Y ya estoy teniendo algo que quiero decirles. En una corto el cartílago y en el otro lo desgarro a la membrana. Que eso es lo que dice la técnica de promoción. Así que las técnicas no solo se diferencian que se infecta menos, de que es más rápido, sino que técnicamente a la tráquea le hago algo diferente. No es lo mismo la tráquea tranquila, no congestiva, la tráquea normal, que nuestras tráqueas, que están todas inflamadas, en algunos casos a los 20 días, a los 15 días, está malásica, está reblandecida, donde hacemos la percutánea. Entonces, dejo ahí un punto de duda, ¿cuál es lo mejor? Bueno, sobre esto hay un artículo que traje del 2014, donde dije que no iba a traer artículo, pero algo voy a tener, donde en lo que es epidemiología, indicaciones, timing, técnicas, hace una discusión de también sobre lo que es la apertura quirúrgica y la no invasiva. Lo amplié. El dato que más me interesó fue que alguien mide, que dice que las percutáneas tienen un índice de decanulación o obstrucción mayor. Así lo nombró, así lo dejó dicho entre todos. Después sí, de que se infectan menos, de que son más rápidas, que son más baratas en el costo, pero que alguien ya se da cuenta
que las percutáneas tienen dificultad en la decanulación. O sea, alguien se fijó que los que tienen problemas de decanular hicieron percutáneas. Sigo avanzando. Esto es una percutánea. Si uno ve, esta es la cuerda de piano y esta es la pinza de Grips ampliándose, lo que uno ve, este es el cartílago. Así que si en un adulto uno elige 8 o 9, y ahí está la discusión, ¿no? Nosotros queremos diámetros grandes en un adulto y elegimos un ostoma para una cánula 9, la tracción que uno va a ser amplia y probablemente en una tráquea que está inflamada, desgarre y rompa cartílagos. ¿Qué va a hacer la tráquea? Se tiene que curar de alguna forma y va a intentar reparar lo que es un cartílago roto, que no lo saqué, sino que lo dejé, es una puerta de entrada, ¿vieron esos ostomas que tienen un granuloma que se moldea a través de la cánula? Bueno, la mayoría pareciera que están comenzando a demostrarse que son por la percutánea que deja este cartílago roto. Este lo dejó en la distal, pero hay otras que yo ya he filmado de que también es el posterior. Y es cuando, por ejemplo, la pinza de Grips, pero también lo vi en el Rhino Blue, cuando uno hace en la percutánea, en la pinza de Grips hay dos movimientos, uno que es transversal y otro longitudinal, para intentar hacer el ostoma de diámetro equitativo. No haces un desgarro lateral, sino que aparte haces del otro. Cuando haces el que afrontás al cartílago, se termina rompiendo, porque vos estás haciendo para un 9. Pues la discusión es cánulas grandes. Así que yo dilato la membrana entre dos cartílagos, no sé si es eso que es lo que promocionan en estos sets que venden. Pareciera que estamos rompiendo cartílago y que los dejamos su libre evolución para que se repare. Bueno, la otra pregunta es precoz y tardía, y entonces les recuerdo lo que pasó con el Trackman. Entonces, ¿qué pasa si a vos te llega para decanular un paciente que estuvo en una institución que es precoz? ¿Tendré traqueostomías que me hablan de un paciente complejo o tendré traqueostomías de un servicio o de un sector que me manda sanos que no se los esperó? Por eso digo, para llegar a decanulación tendríamos que plantearnos varias cosas, porque entonces hay que identificar dónde estamos. ¿Dónde estamos en esta época? Que estuvimos los últimos años haciendo traqueostomías precoz, percutáneas. Y hay más pacientes. Más ventilados, más pacientes, más percutáneos y más precoces. O sea que tendríamos que tener mayor cantidad de pacientes traqueostomizados dentro del área crítica, salida del área crítica y en los centros de rehabilitación. Así que traje este trabajo para recordar que los pacientes que fueron a tardía, la mitad se logró extubar. O sea, solo lo único que faltaba era esperar. Estas dos preguntas sobre asistida y directa, la laringo directa versus asistida y la asistida sobre ecografía y fibrobroncoscopía, es un sesgo porque obviamente yo estoy más entrenado en fibrobronco y a mí me gusta asistirla con fibrobronco. ¿Qué me da como beneficio? Y yo veo que la punción se hace en hora 12, que no se entra lateral, que con la ecografía es un poco más complejo. Yo veo que la cuerda de piano va para abajo en vez de ir para arriba. Asisto cuánto penetra la aguja. Bueno, que con la ecografía también, dependerá de lo que uno se quiera entrenar. Si yo me entreno en ecografía o me entreno en fibrobronco. Porque es verdad, si el cuello es complejo, yo con el fibrobronco no veo la tiroides. No veo si hay una masa. No veo si está cerca algo que me dé una dificultad técnica en llegar a la tráquea. Así que la ecografía obviamente tiene un grupo que es mejor y que es selecto y es para ecografía, y la fibrobronco también tiene un grupo que es beneficioso. Ahora, para entrenar, y el planteo es, y otra vez voy a usar la ironía, yo no sé si entrenar con un cuello, con una tráquea de un cerdo, que con una asistida por fibrobronco en una persona de verdad, ¿no? Porque una persona le haces hacer vías centrales y no lo dejas hacer la traqueostomía cuando esté con el experto. Me parece que la formación del experto tiene que ser asistida, y asistida con ecografía, según lo que maneje ese servicio, con ecografía o con fibrobronco. Así que no hay, porque no hay recomendación si el fibroendoscopio es mejor o no, ¿eh? Entonces, así que, entendiendo esto que estoy tratando de decir, pongo en el contexto no del singular, sino del grupal. Entonces ahora les pongo un hospital A, donde tiene 9 camas, el 80% de esas camas están en ventilación mecánica, hay un médico de guardia, un jefe, 2 enfermeras y el kinesiólogo es compartido con el resto del hospital.
Y el otro es un hospital escuela con 15 camas, la mitad están ventilados, son 2 médicos guardia, hay planta y residencia, hay un jefe de servicio, jefe de sala, 6 enfermeras, un kinesiólogo del área exclusiva. Hay mucha cantidad de hora de trabajo en esta segunda terapia. La pregunta es, ante el mismo paciente que yo tengo que probar una extubación con alto riesgo de fallo o de canulación, pongamos los dos lo mismo, ¿qué voy a hacer? Y probablemente en uno voy a ser más cauto y en el otro no. Si yo estoy hablando de extubación, a uno que falló lo mando al hospital A, lo voy a mandar a traqueostomía. Al grupo B no lo voy a mandar a traqueostomía. Voy a intentar una extubación más. Bueno, fíjense si uno tiene fibroendoscopio para asistir la nueva extubación y el otro no. Bueno, como para ir terminando las traqueostomías, en marzo salió esta guía de evidencia del uso de traqueostomía donde participa Latinoamérica, o sea, esto es de acá. En realidad son consultas, es como si fuera una guía lo más cercano a un consenso, donde, bueno, Raimondi, donde está Guillermo, Fernando, varias gente participó, Ugarte de Chile, Sebastián Bussi, que es un endoscopista de Chile, y ellos terminan concluyendo que, fíjense, las técnicas percutáneas se asocian con un menor riesgo de infección en comparación con la quirúrgica.